Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con tiro parabólico, o también conocido como movimiento en dos dimensiones, porque este fenómeno ocurre cuando un objeto se lanza, ¿sí? Y en ese caso el vector velocidad tiene dos componentes, en X y en Y. ¿Ok? Ahora, el tiro parabólico yo lo clasifico en dos casos. Primero tenemos el tiro parabólico caso simétrico, ¿sí? Y el asimétrico. El caso simétrico ocurre cuando lanzan un proyectil con cierta velocidad inicial, ¿sí? Y un ángulo respecto a la horizontal. En el caso simétrico, el proyectil, ¿sí?, cae a la misma altura de donde fue lanzado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pueden preguntar en el caso simétrico? Bueno, lo primero que me pueden preguntar son las componentes de la velocidad inicial. La velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Ok? Es decir, cuáles son las componentes de este vector. Recordemos que la componente horizontal pues es esta, velocidad inicial en X. Y la otra pues es la velocidad inicial en Y. Ok. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar? Me pueden preguntar la altura máxima. Es decir, cuál es la altura pues a la que puede llegar el máximo con la velocidad. La altura máxima es la velocidad inicial por el seno del ángulo, pues es la componente y al cuadrado entre dos veces la gravedad. ¿Ok? O sea, también lo podemos ver así. Es la velocidad inicial en y al cuadrado entre dos veces la gravedad. Pero la componente y sabemos que es el seno. ¿Ok? También me pueden preguntar distancia máxima, o también se le conoce como alcance máximo, es decir, la distancia total recorrida, desde el punto donde sale hasta donde cae. La distancia máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo sobre la gravedad. ¿Ok? Y también me pueden preguntar el tiempo de vuelo, o el tiempo que tarda en el aire. Es dos veces la velocidad inicial en y, pero la velocidad inicial en y es por el seno del ángulo entre la gravedad. ¿Ok? Entonces, estas tres ecuaciones se van a utilizar solamente para el caso simétrico. Cuando me digan que un proyectil sale del suelo, por ejemplo, llega a su altura máxima y cae otra vez al suelo. Nada más en ese caso. ¿Ok? Ahora, en el caso asimétrico, este caso puede ocurrir en dos circunstancias. La primera, que se lance un proyectil desde un precipicio, ¿sí?, con cierta velocidad inicial y un ángulo respecto al suelo. ¿Ok? Entonces se lanza el proyectil y pues por alguna razón, en este caso porque está en un precipicio, la altura final ya no corresponde con la altura inicial, es decir, hay una diferencia en las alturas. Ese es el primer caso en el que se podría dar. O también podría ocurrir lo siguiente. Se lanza un proyectil desde el suelo, por ejemplo, igual con cierta velocidad inicial y ángulo, y por alguna razón pues ya no regresa al suelo. O también podría darse el caso de que lancen un proyectil y les pregunten qué velocidad y qué altura lleva a cierto tiempo, porque si no estoy seguro de que ya llegó al suelo, es un caso asimétrico. O sea, mientras el proyectil se mantenga en el aire, es asimétrico. Ok. Igual, si me preguntan las componentes de la velocidad inicial, sería con esto. Pero lo más probable es que les pregunten las componentes, pero de la velocidad final.
¿Ok? Para el caso asimétrico, primero, la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial en x. Lo voy a poner así. Pero ya sabemos que esto es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La componente x de la velocidad durante todo el trayecto no cambia, se mantiene constante, pero la parte que sí cambia es la velocidad final en y. La velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Pero recordemos que esta parte pues es la velocidad inicial por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Ahora, si me preguntara velocidad final, la velocidad final resultante, ¿sí?, es con el teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que este proyectil, como llega así, tiene dos componentes, x y la velocidad resultante ya lo habíamos visto en la sección de vectores. ¿Ok? ¿Qué más me pueden preguntar en el caso asimétrico? Me pueden preguntar también la altura a la que se encuentra el proyectil, y creo que esta es la ecuación más importante. La altura la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y. Pero la velocidad inicial en y sabemos que es el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Otra cosa que me podrían preguntar es ¿qué distancia recorrió el proyectil? ¿Sí? La distancia es la velocidad inicial en x, o sea, la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Ok? Y esas son las ecuaciones para el caso asimétrico. Entonces tengan mucho cuidado porque si intentan usar estas ecuaciones para esto, no les va a funcionar, a menos que por ejemplo les preguntaran la altura máxima. Ahí sí podría funcionar. Pero sería, digamos, si me preguntaran qué altura máxima alcanza este objeto, bueno, esa altura máxima sería este cachito. O sea, le tendría que sumar la altura del precipicio. Ok, entonces vamos a practicar un poco. Por cierto, en los exámenes donde no pueden usar calculadora, tenemos que recordar cómo calcular el seno y el coseno para los ángulos que nos van a dar. Esto lo voy a poner como una nota. Nota. Por lo regular, los ángulos más comunes para el seno y el coseno son los de 0 grados, 30, 45, 60 y 90 grados. Son los valores de los ángulos más comunes en los exámenes de admisión donde no se puede usar calculadora. Hay un truco muy simple para recordar esto. Vamos a empezar con el 0, el seno de 0, que sería 0, y luego sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Para el coseno va al revés, o sea 4, 3, 2, 1, 0. Y luego, ojo, le voy a sacar raíz cuadrada a todos los términos que puse. Y al final los divido entre 2. ¿Sí? La parte que va en el denominador no lleva raíz. Entonces, de modo que si estoy calculando las componentes de un vector, no sé, por suponer que me digan, ¿saben qué? El ángulo con el que se disparó un proyectil fue de 60 grados y yo quiero sacar las componentes de un vector. Bueno, pues el seno de 60, de acuerdo a mi tabla, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Y si me preguntaran del coseno, pues el coseno de 60 es raíz de 1, que en realidad es 1, entre 2, o sea, 1 medio. ¿Sí? Entonces, así saco las componentes de la velocidad. Para empezar, ¿ok? Bueno, voy a borrar esta parte. Ok, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que me dicen que se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 40 metros por segundo y un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Primero, si me preguntaran las componentes de la velocidad, nosotros sabemos que la componente x es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es decir, 40 metros por segundo por el coseno de 60 en este caso. ¿Ok?
Pero recordemos que el coseno de 60, de acuerdo a nuestra tabla, coseno de 60 es un medio. 40 por un medio, estamos de acuerdo que son 20, porque es como si aquí le pusieran 1, 40 por 1, entre 1 por 2, 40 entre 2, 20. Perfecto, esta es la componente X. Si me preguntaran de la componente Y, bueno, pues la componente Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Es decir, 40 metros por segundo por el seno del ángulo, pero sabemos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Si estamos en un examen donde no podemos usar calculadora, vamos a dejarlo indicado. Sería 40 por raíz de 3 entre 2, serían 20 raíz de 3. ¿Ok? Ahora, suponiendo que me preguntan altura máxima, ¿cuál es la altura máxima? Recordemos que es la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O también lo pueden ver como velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado. Pero esta componente ya la tenemos. Es 20 raíz de 3. Sería 20 raíz de 3 al cuadrado. Sobre 2 veces. Recordemos que en los exámenes de admisión sin calculadora la gravedad lo vamos a tomar como 10 por simplicidad. A ver, 20 al cuadrado son 400, ¿verdad? Y es que raíz de 3 al cuadrado se va a eliminar la raíz y me va a quedar el 3 y 2 por 10, 20. Bueno, al final me van a quedar metros porque es altura, ¿sí? Ya que son metros cuadrados, segundos cuadrados, se eliminan los segundos cuadrados y un metro. Si quieren, pueden multiplicar 400 por 3, son 1200. Sobre 20, igual pueden eliminar un 0 para hacerlo más fácil. Y es que al hacer esto, 120 entre 2 simplemente me daría 60 metros. La altura máxima que alcance el proyectil, ¿sí? Ahora sé que va a ser de 60 metros. Ahora, ¿qué más me pueden preguntar? Me pueden preguntar la distancia recorrida, o sea, el alcance. Es la velocidad inicial al cuadrado, ojo, por el seno doble, entre 2 veces la gravedad. La velocidad inicial, en este caso son 40 metros por segundo, esto va al cuadrado, por el seno doble. El ángulo es de 60, el doble va a ser 120. ¿Ok? Esto es entre gravedad, es decir, 10. La distancia máxima serían 40 al cuadrado, son 1600. ¿Sí? Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto vale el seno de 120? Bueno, nosotros habíamos visto en la tabla cómo calcular el seno y el coseno de 60, 90, pero de 120. Bueno, verán, para eso tendría que hacer lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Mis ángulos que estoy dibujando están en el primer cuadrante, 30, 45, 60 y 90. El 120 quedaría por acá. A 60 le sumo 30 y llego al 90, ¿ok? Y si a 90 le sumo 30 llego al 120. Lo que significa es que el ángulo de 120 es el equivalente a 60 en el primer cuadrante, excepto por los signos. Recordemos que x es negativo y y es positivo. El seno de 120 y el coseno de 120 van a ser iguales al seno de 60 y al coseno de 60 porque son equivalentes. Esto lo explico también en la sección de trigonometría del curso. Entonces, la componente x, acuérdense que se relaciona con el coseno. ¿Sí? La componente x se relaciona con el coseno. ¿Qué signo tiene 120 grados en el segundo cuadrante? Menos en x, o sea que esta parte es negativa. Y la componente y es positiva. Ah, ok, entonces el seno de 120 es igual al seno de 60. Y el coseno de 120 es igual a menos coseno de 60. Entonces el seno de 120 vale lo mismo que el seno de 60. Es decir, raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Raíz de 3 sobre 2. Entre 10, que es la gravedad.
Seguimos simplificando, serían, igual si quieren pueden hacer primero esta división para hacerlo más fácil. 1600 entre 10 son 160, ¿verdad? Al final me van a quedar metros por raíz de 3 sobre 2. Entonces la distancia máxima sería 160 entre 2, serían 80 por raíz de 3. ¿Ok? Es la distancia máxima recorrida. Ahora, si me preguntaran el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece en el aire, recordemos que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, o sea, la componente y. ¿Ok? A ver, el tiempo de vuelo sería 2 veces, ¿cuánto vale la velocidad inicial en y? Creo que ya lo habíamos calculado, era 20 raíz de 3. Entonces sería por 20 raíz de 3 entre la gravedad. Esto me daría 2 por 20, 40 entre 10 serían 4 raíz de 3, me quedaría en segundos. Es el tiempo que tarda en el aire. ¿Ok? Bueno, si quieren ver más videos como este, recuerden que tenemos el curso completo de física en nuestra página CDC Tesla. Bueno, muchas gracias.